¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Fondo Monetario Internacional recorta crecimiento de México. Hasta 2014 soluciona el problema aeroportuario del centro del país. Estados Unidos pierde $1.600 millones por shutdown. Comercio mundial se debilita, según el APEC. Empresarios refuerzan cabildeo entre los legisladores por la reforma hacendaria. México, país más caro para empresas con reforma hacendaria, dice la American Chamber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenido al Financiero Noticias. El Fondo Monetario Internacional estimó que este año la economía global crecerá 2.9%, su nivel más lento desde el año 2009. Asimismo, esta organización recorta su pronóstico de crecimiento para México a 1.2% este año, debido a una débil actividad de la construcción y también una baja demanda de exportaciones de parte de Estados Unidos. Sin embargo, el organismo prevé además que el PIB de México se recupere gradualmente y regrese a 3% el próximo año con las reformas estructurales. Mientras tanto, la reducción de esta organización se suma a la que realizan las autoridades mexicanas desde diciembre del año pasado. Mire, la Secretaría de Hacienda había pronosticado un crecimiento de 3.5% para este 2013, para este año. Sin embargo, en el mes de mayo redujo su proyección a 3.1% y en agosto hasta 1.8%. El Banco de México también redujo en 2 ocasiones sus perspectivas hasta quedar entre 2 y 3%. Y bueno, esta tarde nos acompaña el economista en jefe para México de Scotiabank, Mario Correa. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Todo un gusto. ¿En qué impacta a México esta reducción del Fondo Monetario Internacional? ¿A qué se debe? ¿Cómo has visto el crecimiento de la economía mexicana durante este 2013? ¿Cómo lo ves para el próximo año? Cuéntanos. Bueno, indudablemente este año, pues el crecimiento ha sido bastante menor a lo que se esperaba. Hemos tenido una serie de sorpresas que inclusive el Fondo Monetario describe bastante bien en su revisión del panorama económico global. Ellos hablan de causas que han generado esta falta de crecimiento, estas causas que aquí también las hemos comentado en México todos los analistas, que van desde el menor ritmo en la ejecución del gasto público, una caída en la demanda procedente de Estados Unidos y también una afectación especial en el sector de la construcción. Todo esto lo reconoce el Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo creo que hay que tomar en cuenta que el Fondo Monetario es, digamos, un pesimista institucional. Ellos son los encargados de ver que funcione bien el sistema monetario internacional y se preocupan, quizá más que la mayoría de las personas, por lo que está ocurriendo en el entorno global. Y yo tomaría en ese sentido la revisión que están haciendo de los pronósticos para México. Como decías, están bajando el pronóstico a 1.2%. Aquí en México el promedio del mercado considera un pronóstico promedio de cerca del 1.4% en la última encuesta. Nosotros estamos alrededor de un nivel de 1.5% para este año. Para el año que viene, el Fondo Monetario habla de un 3%. El mercado está cerca del 3.6, 3.5%. Nosotros andamos en el 3.6%. Entonces ahí coincidimos en que este año hay poco crecimiento, el año que viene debería de haber una reactivación. Los factores que están frenando ahorita el crecimiento deben ser transitorios, temporales, ya se están regularizando en la mayoría de los casos y el año que viene deberíamos de ver una tasa de crecimiento mayor. Quizá yo lo que destacaría del mensaje del fondo es que sus perspectivas de crecimiento, inclusive de largo plazo, para el 2018, por ejemplo, ellos traen un crecimiento del 3.8%, eso es relativamente bajo, dado las reformas que hemos venido implementando. Y esto quiere decir que
pues esas reformas no tendrán el impacto quizá que se esperaba, ¿no? Algunos analistas consideran que México pudiera tener una mejor racha el próximo año precisamente porque vienen reformas estructurales y porque Estados Unidos pudiera recuperarse más rápido económicamente. ¿Cuáles otros factores son los que estarían influyendo? ¿Qué le falta a México para irse nuevamente para arriba? Bueno, tenemos una serie de factores internos que son positivos, que están aquí, que no van a cambiar, a pesar de tener estos factores de corto plazo que han afectado negativamente, ¿no? Tenemos hoy día una situación bastante fuerte en la parte macroeconómica, solidez financiera, tenemos una gran cantidad de reservas internacionales, un buen perfil de deuda. Eso no va a cambiar en el corto plazo. Tenemos también un perfil favorable en términos de la población que tiene México, una población joven que se va a ir integrando a la fuerza laboral, y eso implica un mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Eso no va a cambiar en los próximos años, ¿no? Sí dependemos de lo que ocurra en gran medida con Estados Unidos. Allá hay una gran incertidumbre respecto a lo que está pasando. Inclusive el Fondo Monetario lo señala con mucha claridad, que es un año de transición y de fricciones inclusive, claro, porque para países desarrollados, especialmente Estados Unidos, se acerca el momento de empezar a cambiar la política monetaria. Y eso puede ser muy relevante para los mercados emergentes como el de México. Es uno de los retos para el año que viene. Perfecto. Manu, muchas gracias por acompañarnos. Pues encantado. Muy buenas tardes. Continuamos con más información y bueno, al reconocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revela que la solución a la problemática del sistema aéreo del centro del país se encuentra en un proceso de estudios y sus resultados se darán a conocer hasta el próximo año. Esperamos encontrar una solución o un conjunto de soluciones para el sistema aeroportuario del centro del país a principios de 2014. Bueno, el funcionario adelantó la posibilidad de ampliar el metro hasta Santa Fe, esto como parte del proyecto de construcción del tren de pasajeros México-Toluca. No sería suficiente con llegar con un tren a Santa Fe, sino que necesitamos también conectar Santa Fe con el metro, particularmente en Observatorio. Bueno, expertos en servicios ferroviarios, carreteros y aeroportuarios se dieron cita en el foro Portafolio Infraestructura México, organizado por Bloomberg, para dar a conocer sus expectativas en el sector. Veamos. México necesita invertir poco más de 1.3 billones de pesos en infraestructura en los próximos 5 años para complementar el desarrollo nacional. Durante el foro Portafolio Infraestructura México, organizado por Bloomberg, Carlos Almada, subsecretario de Transportes, habló sobre las inversiones privadas y públicas en el sector aéreo y trenes. Las aerolíneas mexicanas es muy importante. Estamos hablando del orden de 20,000 millones de dólares para los próximos años, 260,000 millones de pesos. Aprovecho para comentar que las compañías ferroviarias han anunciado inversiones por 65,000 millones de pesos para los próximos 3 años y los grupos aeroportuarios 35,000 millones de pesos. En el próximo año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene previsto desarrollar 5 proyectos carreteros, los cuales forman parte del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018. El coordinador de asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Óscar Raúl Callejo, aseguró que la actual administración hará una inversión millonaria para el rubro carretero. Estamos hablando de 386,000 millones de pesos que se van a invertir en infraestructura carretera. De esos, están divididos, y así fue como el plan se ideó, en compromisos presidenciales y proyectos estratégicos del sector. Dentro de los compromisos presidenciales son 73 y los proyectos estratégicos son 76. Raúl Murrieta, secretario de Infraestructura, informó que este viernes abrirá en su totalidad la Autopista del Sol, tras los desastres naturales ocurridos hace unos días. El funcionario aseguró que el 17 de octubre se entregará la autopista Durango-Mazatlán y el 28 de noviembre dará a conocer el fallo de la autopista Siglo XXI. El subsecretario de Infraestructuras negó que la SCT registre un subejercicio. Al tercer trimestre, al mes de septiembre, el subejercicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue 0. Ejercimos todos y cada uno de los pesos que nos fueron destinados por los diputados. Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción, Luis Fernando Zárate, consideró que el gobierno federal debe de trabajar en las licitaciones de los proyectos más grandes para empezar las actividades del primer trimestre del 2014. El año que entra las perspectivas del sector de la infraestructura anda del 3,5% del PIB, lo que es un número importante. Eso nos llevaría
a que se reactivaría pues, las 10,000 empresas afiliadas a la Cámara, se reactivaría el empleo. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández. Hacemos una pausa, pero al regresar, Scott Shelby de la Bolsa de Chicago habla sobre el comportamiento de los mercados en Estados Unidos. The U.S. economy is still in a very difficult spot. Things are still not very good here. Our unemployment rate is bad. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. En Estados Unidos, 1.600 millones de dólares ha perdido el gobierno desde el cierre parcial de sus actividades que iniciaron la semana pasada. El día de hoy las bolsas en ese país cerraron a la baja y sigue, por supuesto, el enfrentamiento entre Barack Obama y los republicanos. Saludo con mucho gusto a Carla Palomo, corresponsal en Nueva York. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Saludos, Lucero. Para poner en contexto esa cifra que tú acabas de dar, eso equivale a unos 300 millones de dólares por día o 12.5 millones por hora, de acuerdo a la firma de consultoría IHS. Y en medio de la incertidumbre por la falta de acuerdo presupuestal en la capital estadounidense, Wall Street amplió sus pérdidas este martes. El Nasdaq lideró las caídas después de registrar un descenso del 2%, mientras que el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 cedieron más del 1%. En el mercado de bonos, los retornos de las notas del Tesoro con vencimiento a un mes subieron a máximos desde la crisis financiera en el 2008. Los inversionistas temen que Estados Unidos no pueda pagar su deuda de no incrementarse el límite de endeudamiento la próxima semana. Entre tanto, China y Japón, los mayores tenedores de bonos de Estados Unidos, presionaron a Washington para que resuelva pronto su disputa presupuestaria y evite caer en default. Mientras tanto, el estancamiento político continúa en la capital estadounidense. En una rueda de prensa ofrecida esta tarde, el presidente Obama aseguró que está dispuesto a negociar con los republicanos una nueva resolución que sea clara e incluya la reapertura del gobierno y eleve el límite de endeudamiento del país. De lo contrario, esto sería caótico para Estados Unidos y con los efectos de una bomba nuclear, enfatizó el presidente Barack Obama, utilizando así las mismas palabras del multimillonario Warren Buffett. El mandatario estadounidense incluso dijo que estaba abierto a la posibilidad de que se suba el tope de endeudamiento durante un periodo corto, otorgándole así más tiempo a ambas partes para negociar otros puntos. Pero estas declaraciones no fueron bien recibidas por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien dijo no estar dispuesto a negociar bajo condiciones. De momento, los republicanos anunciaron que propondrán crear una comisión bipartidista para tratar de llegar a un acuerdo y se había anunciado que hoy se esperaba una votación. Y continuando con noticias provenientes de Washington, el Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en este 2013. En cuanto a México, el FMI espera que la segunda mayor economía de la región se expanda un 1.2% frente a una estimación previa del 2.9% hecha en julio. Ello debido al menor gasto público, una caída en la construcción y la débil demanda estadounidense por parte de las exportaciones mexicanas en los primeros 6 meses del año. Con esta información me despido de ti, Lucero. Carla, muchas gracias y un abrazo hasta Nueva York. Por supuesto, tendremos comunicación contigo durante estos días para que nos sigas informando sobre la situación que se vive en Estados Unidos. Como nos comentabas, pérdidas de 300 millones de dólares por día. En otro tema, hoy platicamos con Scott Shelby de la Bolsa de Chicago, quien nos habla sobre el comportamiento del mercado en esa plaza tras el cierre parcial de actividades en Estados Unidos. But because of the shutdown and because we're not going to see the government numbers that we use to trade off of, you've seen volumes go very, very thin. So volumes are very thin in agricultural, but also very thin in fixed income, so bonds,
and also very thin in stocks. Respecto a si los precios se podrán estabilizar una vez que el cierre del gobierno finalice, dijo que la economía de Estados Unidos está en un momento difícil y por supuesto esperan ver precios a la baja. The U.S. economy is still in a very difficult spot. Things are still not very good here. Our unemployment rate is bad. Our housing, I think, is not doing as well as other people are thinking. So even when we do get this all solved, we still have some big issues here to worry about, and that could affect how we market our grain, or that could affect how we feed our cattle and our hogs. And I think that, you know, we are entering a time where we're going to see probably prices go lower in a deflationary sense. Y previo a su regreso a México desde Indonesia, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que los líderes que participaron en la APEC acordaron revitalizar a la Organización Mundial de Comercio. En ese momento saludo a Eduardo Ortega, enviado a ese foro allá en Asia. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Lucero, te saludo desde Nagoya, Japón, donde el presidente Enrique Peña Nieto hace su primera escala en su viaje de regreso a nuestro país. Antes de partir de regreso, el mandatario hizo un balance de su estancia de 4 días en Bali, Indonesia, donde participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la llamada Cumbre de la APEC. El presidente Peña Nieto informó que los 21 líderes que participaron acordaron trabajar para echar abajo las barreras de libre comercio y así revitalizar a la Organización Mundial de Comercio. Por otra parte, el mandatario mexicano participó en un encuentro de los 12 jefes de Estado que participan en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como el TPP, en el que acordaron concluir sus negociaciones a finales de este año. En otro tema, dio a conocer que Singapur duplicará sus inversiones gracias a que una empresa de ese país asiático participará en la construcción de astilleros en una asociación que ha hecho con petróleos mexicanos. Así, se logrará una inversión de Singapur en nuestro país de prácticamente del orden de $1,000 millones. Esta es la información, Lucero, desde Nagoya, Japón. Eduardo, muchas gracias por tu reporte. Bueno, ya escuchábamos a Eduardo Ortega desde Indonesia, que nos decía que los líderes de este foro, bueno, pues están acordando impulsar el comercio, acelerar la conectividad. Esto sería muy bueno porque así reducirían, por supuesto, los costos de transporte. Impulsan la inversión en infraestructura que garantiza también seguridad de empleos. Y algo bastante interesante que me llamó la atención y quisiera compartirlo con ustedes es de que pactaron la participación más grande de las pequeñas y medianas empresas, también de jóvenes y, por supuesto, de mujeres emprendedoras. Eduardo, muchas gracias por tu información. Y bueno, Estados Unidos espera sellar el acuerdo transpacífico este año. El gobierno de Obama afirmó que el tratado pudiera discutirse en la reunión de la Organización Mundial de Comercio que iniciará el 3 de diciembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo a finales del 2013. Hacemos una pausa, pero al regresar, el sector empresarial pide a la Cámara de Diputados disminuir la carga impositiva de la reforma hacendaria. Necesariamente tendremos que estar la próxima semana discutiendo y votando lo relativo a los ingresos. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Esta semana comienza la discusión de la reforma hacendaria en la Cámara de Diputados y bueno, pues ante una posible aplicación de nuevos impuestos, los empresarios han reforzado el cabildeo entre los legisladores. A unas semanas de que termine el plazo para la aprobación de la reforma hacendaria, el sector empresarial ha reforzado el cabildeo entre los diputados para tratar de disminuir la carga impositiva que pretende imponer el gobierno a varios sectores productivos. Ante esto, se tienen registrados 252 cabilderos este año en el Congreso, de los cuales la industria minera, refresquera, vivienda, así como cúpulas empresariales, son los más activos con los legisladores, quienes reconocen que han escuchado a todas las posturas involucradas.
Fueron posiciones públicas que están ahí y que vamos a entregar en resumen. ¿Cuánto se va a tomar en cuenta? Bueno, eso es una decisión en la que estamos trabajando, pero claro que las audiencias están siendo tomadas en serio. Nombres como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, American Chamber, Conméxico, Grupo de Estrategia Política, la Asociación Nacional de Productores de Refresco, SAFI Consultores, entre otros, son los organismos que han intensificado en los últimos días el cabildeo con los diputados. Ante esto, este miércoles quedará instalada de manera permanente la Comisión de Hacienda para discutir la Ley de Ingresos y se tiene como plazo máximo el 20 de octubre para aprobar la reforma hacendaria. Estamos garantizando que cumpliremos con los plazos que establece la ley. Recordemos que las leyes en materia fiscal son de vigencia anual, de tal forma que necesariamente tendremos que estar la próxima semana discutiendo y votando lo relativo a los ingresos. Para el Financiero Noticias, Antonio Hernández. Bueno, mire, nos llegan noticias de último minuto. De acuerdo a publicaciones en el Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaría próximo a anunciar a quién presidiría la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, por lo que Janet Yellen, sería el reemplazo de Ben Bernanke. Bueno, con más información, le platico también que la iniciativa de reforma fiscal pudiera convertir a México en el país con los impuestos a la actividad empresarial más altos del mundo, eso según la American Chamber of Commerce. Escuchen. Ese impuesto del 10% causa una tasa efectiva de todas las utilidades de un 37%. Eso pone a México en una situación competitiva muy desventajosa, porque sería uno de los países con un gravamen más alto de todo el mundo. Bueno, también uno de los temas que preocupan, por supuesto, a la organización, pues es la propuesta para modificar el régimen fiscal consolidado. Simplemente está yendo a las compañías grandes para cobrar un monto de impuestos que se relaciona con un ingreso artificial. Entonces el costo va a ser muy importante. Muchas de las empresas inclusive no tienen los fondos para pagar los impuestos y tendrían que financiar en su caso para que puedan pagar el costo. Mientras tanto, las tres fuerzas políticas con mayor presencia en la Cámara de Diputados acordaron modificar la reforma hacendaria enviada por el Ejecutivo. Dicen que frenarán el IVA en colegiaturas. Los partidos políticos, distintos partidos políticos, hemos llegado ya a un acuerdo interno que nos está permitiendo procesar la corrección que debemos de hacer en materia del pago de IVA en colegiaturas y sobre todo deducibilidad de las mismas. Por su parte, el coordinador del PRI, Mario Fabio Beltrones, dijo que también se logró un acuerdo para frenar el impuesto a los créditos hipotecarios y la eliminación del IETO. Habremos de corregirlo en beneficio de todos aquellos que desean en el futuro tener una casa habitación o rentar una de ellas por no tener acceso a un crédito. No habrá de cobrarse IVA. Bueno, sin duda alguna, uno de los sectores que prevén afectaciones por la reforma hacendaria es el de los plaguicidas. Esta tarde nos acompaña Luis Villa, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por invitarnos. Hay un impuesto que puede perjudicar gravemente al sector agroalimentario. Cuéntenos. Así es. Hay un impuesto que están sugiriendo de 9, 7 y 6% sobre los agroquímicos, basados en el nivel toxicológico que los productos tengan, ¿sí? Y definitivamente esto va a afectar a más de 3 millones de agricultores, sobre todo aquellos agricultores con pocos recursos, agricultores pequeños, básicamente de subsistencia, que van a tener un costo muy importante sobre sus productos, ¿sí? ¿Cómo es el mercado de los plaguicidas, al menos aquí en México? Bueno, es un mercado que tiene un valor de $1,000 millones, donde toda la producción de los productos agrícolas en México los necesita. El 40% de la producción de los productos agrícolas pudiera perderse en el caso de que no utilicen agroquímicos, ¿no? Y al tener un incremento de 9, 7 y 6% de los agroquímicos, pues definitivamente es un costo muy grande para los productores. Y yo me refiero principalmente a los productores de pocos recursos, donde una mayor parte de lo que producen es para autosuficiencia, y entonces ellos no van a poder trasladar este impuesto, y eso va a hacer que
las campañas que tiene el gobierno de reducir el hambre, reducir la pobreza, no se va a poder cumplir, ¿sí? Y eso es lo que nos afecta, ¿sí? Por otro lado, todo lo que nosotros exportamos hacia otros países comerciales donde tenemos relaciones, pues no tienen este tipo de impuestos. Entonces tenemos varios problemas donde vamos a ser no suficientes, no vamos a poder exportar y no vamos a poder cumplir todas las metas que el gobierno tiene para reducir los problemas alimentarios que tiene el país. ¿Cuál es la postura del sector ante esta iniciativa? ¿Tienen alguna contrapropuesta? ¿Tienen posibles pláticas con los diputados? Sí, hemos tenido ya pláticas con los diputados. Estuvimos la semana pasada con el Congreso en reuniones y dándoles a conocer cuáles son las implicaciones que este impuesto puede tener para toda la población en general, porque definitivamente el incremento en los costos que va a tener todos los alimentos se calcula entre un 5 y 7% solamente por las implicaciones que podría tener en la implementación de estas medidas. No solamente se ve afectado el sector. No, definitivamente va a afectar a todo y esa es una incongruencia. El gobierno no quiere poner IVA en alimentos. Sin embargo, el incremento de los alimentos por estas medidas, por el incremento de los impuestos a los agroquímicos, puede llegar a afectar en un 5% el costo de los alimentos en México. Luis Villa, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, más información, el Banco Interamericano de Desarrollo informó que en América Latina el 40% de las empresas tiene carácter de informal, aunque genera alrededor de 60% del empleo. El BID destacó que la realización de las reformas estructurales aquí en nuestro país, en México, pudiera permitir crear un círculo virtuoso que apunte, por supuesto, a la formalización de la fuerza laboral. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. La farmacéutica GlaxoSmithKline desarrolló el primer inmunizador en el mundo contra la malaria. Conocida como RTTS, la vacuna está aún en proceso de pruebas por la Organización Mundial de la Salud. Su uso podría ser avalado sin fines de lucro a partir del 2015. Ampliar los plazos de vencimiento en los pagos y diversificar los fondos son parte de las estrategias de JP Morgan para apoyar a las empresas brasileñas. Con estas medidas se espera beneficiar al sector de la infraestructura que enfrenta dificultades en los últimos 3 años. Con el argumento de infringir patentes de Apple, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos busca prohibir la venta de algunos dispositivos móviles de Samsung. Aunque se desconoce la fecha de resolución, la surcoreana dijo tener alternativas en sus diseños. Ford estima vender más de 900,000 unidades en China. Las compañías japonesas Toyota y Honda alcanzarán con dificultad a su rival estadounidense. Por su parte, Nissan estima superar el 1,000,000 de unidades para este año. Como resultado de la estabilidad de sus acciones en la bolsa, la empresa brasileña Petrobras estima terminar el año con inversiones cercanas a los $50 millones, superando la cifra de 2012, que ascendió a $45 millones. Mientras tanto, Yahoo rediseñó su servicio de correo Yahoo Mail, que ahora ofrece una interfaz muy parecida a la de Gmail y Outlook, además de ofrecer 1 terabyte de almacenamiento y también la posibilidad de enviar archivos adjuntos en 100 megas. En otra información, la SEC determinó que la empresa Apple no evade impuestos a través de sus operaciones en el extranjero. Apple no es un evasor fiscal y sus operaciones financieras no violan las leyes fiscales de Estados Unidos. Esta fue la conclusión de la Security Exchange Commission, órgano regulador de Wall Street, que aseguró que tras una exhaustiva revisión de la contabilidad de la empresa californiana, no encontró irregularidades. En mayo pasado, un comité del Senado de Estados Unidos acusó a Apple de evadir impuestos por $10,000 millones a través de operaciones y subsidiarias en el extranjero. Esta decisión es otra victoria de Apple en tribunales en menos de 2 años. Apenas en agosto pasado, una corte de California falló a favor de la demanda que la empresa interpuso en contra de su competidor Samsung por copiar el diseño del iPhone en los terminales Galaxy. Samsung fue obligado a pagar $1,000 millones en compensación por daños y violación de patentes. Pero no todo han sido victorias para la empresa. En agosto de 2013, el Departamento de Justicia impuso una prohibición de 5 años para que Apple realizara contratos de exclusividad con editores de libros electrónicos que se traducían en competencia desleal y una distorsión en los precios reales de los libros.
2013 le reserva aún 3 procesos judiciales a Apple, 2 por evasión de impuestos en Reino Unido y España, y una revisión de la multa que Samsung debe pagar por la violación de patentes en Estados Unidos. Para El Financiero Noticias, Octavio Castillo. En temas nacionales, el brote de cólera registrado en Hidalgo ha activado la alerta sanitaria en el resto del país, por lo que la Secretaría de Salud ya convocó a una reunión para definir las acciones a seguir para enfrentar esta situación. Y en este momento tenemos en la línea telefónica a Ana María Tavares, subsecretaria de Salud de Hidalgo. Ana María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lucero, buenas tardes. ¿Cuál es la situación precisamente ahí en Hidalgo? ¿Qué control llevan las autoridades sobre este brote? Bueno, nosotros con respecto al brote, desde su inicio, nos apegamos al protocolo internacional que tenemos, que está compuesto por 6 líneas de acción y que tiene especialmente la contención de la expansión de los casos, en los que nosotros ahora tenemos 77 casos. De estos 71 están precisamente localizados en este brote que tenemos en el norte, en el municipio de Huejutla, y los otros 6 están ubicados de manera no relacionada epidemiológicamente en el sur del estado. Lo importante sobre este brote, al mencionar que lo tenemos ya bajo control, significa que cada día tenemos un menor número de sospechosos, dado que las acciones que se realizan en esta actividad tienen que ver sobre todo con la identificación intencionada de casos de diarrea para poderles tomar una muestra y sobre todo entregarles un tratamiento profiláctico, además de mostrarles las medidas higiénicas que deben seguir con agua, con alimentos y con las manos para evitar que se propague a otros integrantes de la familia. También en esta acción hemos recorrido alrededor de 12,000 viviendas haciendo esta tarea, buscando sospechosos. Y también se han distribuido filtros domiciliarios para potabilizar el agua, se han llevado plantas de tratamiento del agua y se han realizado atención de focos de riesgo mediante encalamiento para poder precisamente contener el brote que se ha presentado en esta región. Ana María, ¿cuál es la recomendación para el resto del país? Por cierto, hago la aclaración de que la única entidad que está en alerta es Hidalgo. El resto de las entidades federativas están en un aviso epidemiológico en el que las recomendaciones son precisamente 3. Una tiene que ver con el lavado de manos como una medida efectiva que se debe realizar con agua y jabón antes de preparar alimentos, antes de consumirlos, después de ir al baño y después de cambiar un pañal. En esta temporada se recomienda que solo se consuman alimentos sometidos a cocción, dado que el vibrión es sensible al calor, es sensible al cloro. También otra de las recomendaciones se enfoca al agua de consumo humano, que debe de consumirse solamente agua clorada, desinfectada con sales de plata o bien embotellada. El cólera es una enfermedad que se transmite por agua y alimentos. Si nosotros intensificamos las medidas de control en estos mecanismos, en estos medios, podemos lograr el que se controle ya definitivamente esta enfermedad. Ana María, muchas gracias por la comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Ana María Tavares, subsecretaria de Salud de Hidalgo. Y bueno, en información internacional, en Argentina, la operación realizada a la presidenta Cristina Fernández fue un éxito. Cirujanos aseguran que la mandataria se encuentra de buen ánimo y que la intervención quirúrgica permitió drenar un hematoma cerebral. Sin embargo, su estado de salud la obliga a abandonar la campaña electoral para los próximos comicios legislativos. Y los billetes clásicos de $100 se reinventan. Mire, Estados Unidos pone en circulación una nueva versión que busca combatir las falsificaciones. El principal cambio es una cinta de seguridad color azul que lo atraviesa. Y bueno, se trata de la primera renovación del billete de $100 desde el año 1996.
El británico Peter Higgs y el belga Englert recibieron el Premio Nobel de Física 2013 por sus hallazgos sobre el bosón de Higgs, o también llamado la partícula de Dios, que explica por qué la materia elemental consigue adquirir masa para formar estrellas y también planetas. Y ahora Claudia Alcántara nos da un adelanto sobre lo que podemos encontrar el día de mañana en la edición impresa. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Lucero. Te comento que tuvimos una plática con el presidente de la Canadá Binacional, Fernando Abuzaid, quien nos comentó que se ha estado reuniendo constantemente con la Secretaría de Hacienda y con diversos legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores para platicar sobre este IVA a la vivienda que ha causado una fuerte consternación entre la población. Te comento que dentro de las propuestas que van a presentar estos constructores está el no desaparecer este IVA a la vivienda, sino solamente tener un tope de 4 millones de pesos hacia arriba esta aplicación del gravamen. Esta y otra información la presentaremos mañana en nuestra edición impresa del Financiero. Gracias. Claudia, muchas gracias. El día de mañana te leemos. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias a usted por acompañarnos. Seguimos en contacto, por supuesto, a través de las redes sociales e informados a través del financiero.com.mx. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.